Mi mejor amigo y mi prometida me robaron mi empresa millonaria y me dejaron en la calle. Esperé 7 años en silencio para destruir su futuro en una reunión de 10 minutos. El sonido de la pluma rasgando el papel fue el único ruido en la sala de conferencias durante lo que pareció una eternidad. Era un sonido áspero, definitivo. Al levantar la vista, vi la sonrisa de Marcos. No era una sonrisa de felicidad, era esa mueca depredadora de alguien que sabe que ha ganado una guerra sin disparar una sola bala. A su lado estaba Elena, mi prometida hasta hace 48 horas, mirando fijamente la mesa de caoba, incapaz de sostenerme la mirada. Es lo mejor, Santi, dijo Marcos, empujando el cheque hacia mí con la punta de sus dedos, como si le diera asco tocarme. De verdad. Estás inestable. Necesitas ayuda. Este dinero te servirá para empezar de nuevo en algún lugar donde no estobes. Miré el cheque. $50,000. Por el trabajo de una década. Por la empresa que construimos en el garaje de mis padres mientras comíamos fideos instantáneos. Por la tecnología que yo programé línea por línea mientras él se iba de fiestas para hacer networking. $50,000 a cambio de mi dignidad, mi legado y la mujer que supuestamente me amaba. Tomé el cheque. Mis manos no temblaron. Eso fue lo que les asustó, aunque solo por un segundo. Esperaban gritos, esperaban lágrimas, esperaban que les rogara. Pero no hubo nada de eso. Solo un frío vacío en el pecho donde antes latía un corazón. Tienes razón, Marcos, dije, mi voz sonando extraña, como si viniera de otra habitación. Es lo mejor. Me levanté, metí el cheque en el bolsillo de mi chaqueta desgastada y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me detuve. No me giré. Simplemente dije. Disfruten del imperio. Espero que los cimientos sean sólidos. Cerré la puerta. Y en ese preciso instante, mientras bajaba por el ascensor de cristal de la torre que yo ayudé a diseñar, mi mente dejó de procesar el dolor y comenzó a procesar algo mucho más peligroso, la paciencia. Ellos pensaron que el juego había terminado. No sabían que yo acababa de reiniciar el tablero. La traición no es algo que sucede de golpe. Es un cáncer. Crece despacio, en las sombras, alimentándose de tu confianza hasta que es demasiado tarde para extirparlo sin matar al paciente. Marcos y yo éramos inseparables desde la universidad. Él era el carisma, la sonrisa brillante, el tipo que podía venderle hielo a un esquimal. Yo era el cerebro, el ingeniero, el tipo que se sentaba en la oscuridad con 3 monitores brillando en la cara, convirtiendo café en código. Éramos el equilibrio perfecto. O eso creía yo. Fundamos Nebula Systems hace 10 años. La premisa era simple pero revolucionaria, un algoritmo de compresión de datos que permitía transmitir video en 4K con el ancho de banda de una conexión 3G. Yo escribí el núcleo. Yo pasé noches sin dormir depurando errores, optimizando la latencia, obsesionado con cada bit. Marcos. Marcos traía el dinero. Conseguía los inversores, daba las charlas TED, aparecía en las portadas de las revistas de negocios locales como el joven visionario. A mí no me importaba la fama. Yo era feliz en mi laboratorio. Confiaba en él. Era mi hermano. Incluso le di el poder notarial sobre mis acciones temporalmente hace 3 años, cuando tuve un accidente de moto y estuve en coma inducido durante 2 semanas. Nunca lo revoqué. ¿Por qué lo haría? Confiaba en él más que en mí mismo. Y luego estaba Elena. Elena era la directora de marketing. Brillante, feroz, hermosa. Nos conocimos en la oficina. Nos enamoramos entre plazos de entrega y cenas de pizza fría. Nos íbamos a casar en junio. Todo parecía perfecto. Tenía el éxito, tenía al mejor amigo, tenía al amor de mi vida. Pero el éxito cambia a la gente. O tal vez, solo revela quiénes son realmente. Empecé a notar cosas extrañas 6 meses antes del día final. Marcos comenzó a excluirme de las reuniones con la junta directiva. Decía que yo era demasiado técnico, que aburría a los inversores. Déjame hablar a mí, Santi. Tú enfócate en el código, que es lo que haces mejor, me decía con una palmada en la espalda. Yo asentía, tontamente agradecido de no tener que usar traje. Luego, Elena empezó a estar distante. Estrés por la boda, decía ella. Mucho trabajo con el lanzamiento de la versión 2.0, decía. Dejó de mirarme a los ojos cuando me decía que me quería. Empezó a tener reuniones nocturnas con Marcos para alinear estrategias. Yo, en mi infinita estupidez, les preparaba café y se los dejaba en la sala de juntas antes de irme a casa solo. La bomba estalló un martes lluvioso. Llegué a la oficina y mi tarjeta de acceso no funcionaba. El guardia de seguridad, un hombre llamado Luis con el que siempre charlaba de fútbol, ni siquiera me miró a la cara. Lo siento, señor Santiago. Tengo órdenes de no dejarle pasar. ¿De qué hablas, Luis? Soy el dueño de esta maldita empresa. Ya no, señor. Mi teléfono vibró. Un correo electrónico. Asunto, notificación de despido y reestructuración accionarial. Abrí el adjunto con manos temblorosas. Habían activado una cláusula en el estatuto de la empresa, una cláusula que Marcos había insertado discretamente hacía meses aprovechando mi poder notarial. Me acusaban de negligencia grave y conducta perjudicial para la empresa. Habían fabricado pruebas. Correos falsos, registros de actividad manipulados. Y lo peor, Elena había testificado ante la junta.
Su firma estaba allí, validando cada mentira. Subí a la oficina a la fuerza, empujando a los guardias. Entré en la sala de juntas y los encontré allí. Marcos y Elena. No estaban trabajando. Estaban tomados de la mano. La discusión que siguió fue borrosa. Gritos, negaciones, la fría realidad golpeándome como un mazo. Marcos me confesó, con una arrogancia que helaba la sangre, que llevaban juntos un año. Que la empresa estaba a punto de ser vendida a un gigante tecnológico por $500 millones y que yo no encajaba en la foto de los nuevos dueños. Necesitaban deshacerse de mí para maximizar su parte. No es personal, Santi, dijo él. Es solo negocios. Y tú nunca fuiste bueno para los negocios. Me ofrecieron el cheque de $50,000 como un acuerdo de caballeros para no ir a juicio. Si peleaba, dijeron, harían públicos los registros falsos. Arruinarían mi reputación profesional para siempre. Nadie volvería a contratarme. Firmé. Salí. Y morí. Los siguientes 2 años fueron un infierno. Caí en una depresión profunda. Bebía demasiado. Apenas salía de mi apartamento, que tuve que vender para mudarme a un estudio en un barrio peligroso. Veía las noticias, Nebula Systems rompe récords de mercado. Marcos y Elena, la pareja de oro de la tecnología, se casan en la Toscana. La venta millonaria se retrasa, pero sigue en pie. Cada titular era una puñalada. Pero también era combustible. Dejé de beber. Empecé a correr. Y volví a programar. Pero no para crear algo nuevo, sino para recordar. Verán, había algo que Marcos, en su arrogancia, había olvidado. Algo fundamental sobre la naturaleza de la creación. Él veía el software como un producto terminado, una caja que se vende. Yo lo veía como un organismo vivo. Y como todo creador obsesivo, yo tenía mis peculiaridades. Cuando escribí el núcleo de Nebula, el motor Aurora, lo hice bajo una licencia muy específica. No una licencia de la empresa, sino una licencia personal. En los primeros días, cuando aún no habíamos constituido legalmente la sociedad, yo registré el código base a mi nombre personal, Santiago Rivas, y se lo licencié a la futura empresa Nebula Systems. El contrato era simple, Nebula Systems tenía derecho exclusivo de uso y explotación del motor Aurora por un periodo de 5 años, renovable automáticamente si y solo si Santiago Rivas seguía siendo empleado o accionista mayoritario de la empresa. Si mi estatus cambiaba, la licencia entraba en un periodo de gracia de 24 meses. Al finalizar esos 24 meses, si no se renegociaba un nuevo contrato, los derechos de uso revertían al autor original. A mí. Marcos tenía un ejército de abogados, sí. Pero revisaron los contratos corporativos, las acciones, las cláusulas de no competencia. Nadie revisó la metadata del copyright original del código fuente registrado en la Biblioteca Nacional de Propiedad Intelectual 7 años atrás. Nadie pensó en mirar los cimientos, porque estaban demasiado ocupados decorando el ático. El día que me despidieron, el reloj de los 24 meses comenzó a correr. Durante esos 2 años de muerte, yo no estaba solo deprimido. Estaba contando los días. Sabía que Marcos quería vender la empresa. Sabía que la venta estaba programada para coincidir con el lanzamiento de la versión 3.0. Y sabía que, si me quedaba callado, si me hacía el derrotado, ellos se confiarían. Y vaya que se confiaron. Me convertí en un fantasma. Borré mis redes sociales. Cambié de número. Trabajé como freelance bajo un seudónimo arreglando bases de datos para empresas mediocres. Quería que pensaran que me había rendido, que estaba roto. Faltaban 3 días para que se cumplieran los 24 meses. La gran venta de Nebula Systems a GlobalTech por $700 millones estaba programada para firmarse el viernes. Mi periodo de gracia terminaba el jueves a medianoche. Era el momento. Contraté a un abogado. No a cualquier abogado, sino a un tiburón especializado en propiedad intelectual que había sido despedido de la firma que representaba a Marcos años atrás. Cuando le mostré los papeles, el registro original y las cláusulas, el hombre sonrió. Fue la primera vez que vi sonreír a alguien y sentí esperanza en lugar de miedo. Esto no es una demanda, Santiago, me dijo. Esto es una ejecución. Mitad de la historia. El jueves por la mañana, enviamos un cease and desist, cese y desista, no a Nebula Systems, sino directamente a los abogados de GlobalTech, los compradores. El documento era simple, informaba que el activo principal que estaban a punto de comprar, el motor Aurora, era propiedad intelectual robada y que la licencia de uso expiraba en menos de 12 horas. Adjuntamos la prueba irrefutable, el registro original y la cláusula de reversión de derechos activada por mi despido injustificado. Mi teléfono, que había estado en silencio durante 2 años, empezó a sonar a los 15 minutos. Primero fue el departamento legal de Nebula. Luego la secretaria de Marcos. Luego Elena. Finalmente, Marcos. Dejé que sonara. Una y otra vez. Vi sus nombres en la pantalla y sentí una satisfacción tan física que fue casi orgásmica. No contesté. A las 4 de la tarde, mi abogado recibió una llamada. Querían una reunión de emergencia. Inmediata. En las oficinas de Nebula. Diles que iremos, le dije a mi abogado mientras me ajustaba la corbata de mi único traje bueno, el que había guardado para mi boda. Pero diles que la reunión no será en la sala de juntas.
Será en el vestíbulo. A la vista de todos. Llegamos a las 6 de la tarde. El edificio que una vez sentí como mi hogar ahora me parecía ajeno, frío. Al entrar, el ambiente era de pánico total. Los empleados corrían de un lado a otro. Los auditores de GlobalTech estaban gritando por teléfono en las esquinas. Cuando Marcos me vio entrar, se puso pálido. Había envejecido. El estrés de la venta, supongo. Elena estaba a su lado, luciendo impecable pero con los ojos enrojecidos. Parecía aterrorizada. Se acercaron a nosotros. Marcos intentó mantener la compostura, intentó usar esa vieja máscara de carisma, pero se estaba desmoronando. Santi, amigo, dijo, extendiendo la mano. Yo me quedé con las manos en los bolsillos. Mira, ha habido un malentendido. Los abogados, ya sabes cómo son. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar, Marcos, dije con voz calmada. La acústica del vestíbulo hacía que mi voz resonara. Varios empleados se detuvieron a mirar. La licencia expira hoy a medianoche. A partir de las 01, cada servidor que corra el motor Aurora estará cometiendo un delito federal de violación de derechos de autor. GlobalTech lo sabe. Por eso han congelado la compra, ¿verdad? Marcos tragó saliva. Gotas de sudor brillaban en su frente. Podemos pagarte, intervino Elena, su voz temblorosa. Podemos darte acciones. Podemos reintegrarte. Santi, por favor, esto es nuestra vida. La miré. Realmente la miré por primera vez en 2 años. Ya no veía a la mujer que amaba. Veía a una extraña codiciosa que apostó al caballo equivocado. ¿Tu vida? Pregunté suavemente. Ustedes me quitaron la mía por $50,000. Me sacaron como a un perro. Fabricaron pruebas. Me humillaron. Te daremos 10 millones. Gritó Marcos, desesperado. 10 millones ahora mismo. Solo firma la extensión de la licencia. Mi abogado soltó una risa corta y seca. Señor Marcos, dijo él, creo que no entiende la situación. Mi cliente no quiere dinero. ¿Entonces qué quieres? Bramó Marcos, perdiendo los estribos. ¿Qué carajos quieres, Santiago? ¿Venganza? ¿Es eso? Vas a hundir la empresa. Vas a dejar a 200 personas sin trabajo. Ahí estaba. La carta de la culpa. Siempre manipulando. No, Marcos, respondí, elevando la voz para que los empleados que se aglomeraban en el segundo piso escucharan. Los empleados están a salvo. ¿Por qué GlobalTech todavía quiere comprar la tecnología? Solo que ya no te la van a comprar a ti. Marcos se quedó helado. ¿Qué? He estado hablando con GlobalTech las últimas 3 horas, mentí, aunque técnicamente mi abogado lo había hecho. Les he ofrecido una licencia directa del motor Aurora. Con una condición, la compra de la infraestructura de Nebula se mantiene, garantizando el empleo de todos los presentes, excepto el de la junta directiva y la gerencia ejecutiva. El silencio en el vestíbulo fue absoluto. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Para que el trato se cierre, continué, dando un paso hacia él, GlobalTech exige una limpieza total. Tú, Elena y toda vuestra camarilla debéis renunciar. Sin paracaídas de oro. Sin acciones. Vuestras acciones, que ahora mismo valen 0 porque la empresa no posee su tecnología principal, serán absorbidas para pagar las deudas legales que se avecinan. Marcos retrocedió como si le hubiera golpeado. No puedes hacer esto. Yo construí esto. Tú construiste la fachada, Marcos. Yo construí los cimientos. Y tú olvidaste pagar el alquiler. Elena empezó a llorar. No era un llanto de arrepentimiento, era el llanto de alguien que ve cómo su estatus social se evapora. Se acercó a mí, intentando tocar mi brazo. Santi, por favor, lo que tuvimos. Me aparté bruscamente. Lo que tuvimos murió el día que firmaste esa declaración falsa, Elena. Miré el reloj en la pared. Son las 6:30. Tienen hasta medianoche para firmar la renuncia y la cesión de activos a los acreedores, o mañana a primera hora apago los servidores remotamente. Y créanme, tengo el código para hacerlo. Nebula se convertirá en un pisapapeles de cristal. Ustedes eligen, salen arruinados pero libres, o salen arruinados y demandados por fraude masivo por GlobalTech. Me di la vuelta. No esperé su respuesta. No la necesitaba. Sabía que no tenían opción. Eran ratas acorraladas. Salí del edificio y el aire nocturno nunca me había sabido tan dulce. En los días siguientes, la noticia explotó. Pero no como ellos esperaban. La narrativa cambió. Se filtraron los documentos de mi despido injustificado, gracias a mi abogado. Marcos y Elena pasaron de ser los niños mimados de la tecnología a parias. GlobalTech compró los activos de la empresa por una fracción del precio original. Yo les licencié el software por un contrato de regalías perpetuas que me genera más dinero al mes del que podría gastar en 10 vidas. Mantuve mi promesa, la mayoría de los empleados conservaron sus trabajos. Marcos se declaró en bancarrota personal 6 meses después. Las deudas por demandas de inversores que se sintieron estafados lo ahogaron. La última vez que supe de él, estaba intentando vender cursos de coaching empresarial en Instagram a personas que no conocían su historia.
Elena intentó contactarme un año después. Un mensaje largo, lleno de lo siento y me equivoqué y siempre te amé, solo estaba confundida. No le respondí. La bloqueé. No sentí rabia, ni tristeza. Solo indiferencia. Hoy vivo en una casa frente al mar, lejos del ruido de la ciudad. Sigo programando, pero solo cosas que me divierten. A veces, por las noches, me siento en la terraza con una copa de vino y escucho el sonido de las olas. Pienso en esa reunión. En esos 10 minutos que valieron por 7 años de dolor. Muchos dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Se equivocan. La venganza no es un plato. Es un espejo. Tienes que obligar a la persona que te traicionó a mirarse en él y ver, por primera vez, lo feos que son realmente por dentro. Marcos y Elena lo vieron. Y yo fui quien sostuvo el espejo. Y sinceramente, la vista fue espectacular. Nunca subestimen al tipo callado en la habitación. El que escucha más de lo que habla. El que construye mientras otros celebran. Porque cuando le quitas todo a un hombre que se hizo a sí mismo, no lo estás destruyendo. Solo lo estás obligando a recordar cómo sobrevivir sin nada. Y cuando ese hombre regrese, no vendrá a negociar. Vendrá a cobrar.